El relato del nacimiento, muerte y resurrección del dios del maíz es el más antiguo y extendido en el territorio mexicano. Nació en Mesoamérica cuando se inició el cultivo de la planta hace unos 5000 años. Llegó a nosotros bajo la forma de mito, la voz más antigua para relatar acontecimientos maravillosos, reales o imaginarios, que fue adoptada por los pueblos como parte de su memoria colectiva. El mito de la creación del cosmos es la historia fundacional de las antiguas culturas de Mesoamérica. En él se narra, se pinta o se escribe en jeroglíficos el surgimiento de la tierra, la creación del cielo y del inframundo, los episodios inaugurales que preparan el nacimiento de los hombres y de la planta del maíz transformada en Dios. En la selva del Petén guatemalteco se encuentra el bello mural de San Bartolo, que data de entre 200 y 100 años antes de la era actual. En él están pintados los dioses de los 4 árboles que sostienen el cielo y derramaron la sangre de su pene para propiciar el ordenamiento del mundo. En estas pinturas aparece el surgimiento de la Tierra como montaña primordial. La montaña mítica es el lugar donde reposaban los alimentos esenciales, símbolo de la morada humana y centro ceremonial y político de los pueblos de Mesoamérica. Estas escenas, plenas de armonía y color, tienen antecedentes en la cultura olmeca. Un ejemplo de cómo se construye un mito, qué partes lo componen, cómo se conserva en la memoria y cómo se transmite de una generación a la siguiente, lo proporciona el mito del dios del maíz. Se trata de un relato muy antiguo, pues nació cuando se sembraron las primeras semillas del maíz hace miles de años y se sigue contando hoy en diversas partes de México y Centroamérica. Los arqueólogos, quienes estudian las construcciones y las cosas que hicieron nuestros antepasados, afirman que las imágenes iniciales de la planta, bajo la forma del dios del maíz, aparecieron entre 1500 y 1000 años antes de la era actual. Estos investigadores encontraron las primeras imágenes del dios del maíz en la llamada cultura olmeca, la primera civilización en Mesoamérica. Los olmecas crearon aldeas que luego convirtieron en señoríos y reinos en Veracruz y Tabasco, donde construyeron grandes ciudades como San Lorenzo Tenochtitlan y La Venta. El núcleo del centro ceremonial de La Venta era la montaña primordial, en cuya base se plantaron estelas con la efigie del dios del maíz. A su alrededor se edificaron plazas, patios y monumentos grandiosos dedicados a los antepasados y fundadores del pueblo. En el centro ceremonial se enterraron grandes ofrendas dedicadas a los dioses de la tierra y la germinación de las plantas. Los campesinos olmecas estudiaron con aplicación los procesos de la formación de la planta del maíz y plasmaron los momentos del nacimiento, germinación y floración en grabados y esculturas. Con sus artes dibujaron el origen de la semilla del maíz y su brote como planta en la superficie terrestre. Cerca de La Venta, en un lugar llamado La Merced, las excavaciones arqueológicas descubrieron una escultura con la representación del dios del maíz, que entonces era el cereal que nutría a la mayoría de la población y el promotor de la milpa,
las terrazas de cultivo, los templos, palacios, plazas, pirámides y poblados. Esta es una de las primeras esculturas del dios del maíz. En ella aparece retratado en forma de grano, con 4 semillas estampadas en los 4 lados de su cara y una mazorca brotando de su cabeza. Más tarde, la figura del dios del maíz se multiplicó en hachas de jade, hueso y otros materiales. En ella se advierte la cara del dios que aparece rodeada de granos de maíz germinado, mazorcas que brotan de la parte superior de la cabeza o personajes que llevan en sus manos barras ceremoniales. Otras representaciones del dios del maíz se esculpieron en grandes monumentos de piedra, como en Pajapan, Veracruz, y en Teopantecuanitlán, Guerrero, y muestran la expansión de su efigie más allá de las fronteras olmecas. La escultura de Pajapan presenta a un personaje en actitud de levantar un árbol cósmico y cuyo tocado es una representación del dios del maíz. El monumento 1 de Teopantecuanitlán es una representación frontal de este dios. La banda real de la frente está adornada por 4 granos de maíz germinados. Muchas de estas figuras estaban hechas en piedras verdes de serpentina o jade, que eran las más valiosas, pues los olmecas consideraban el color verde símbolo del agua y de las hojas verdes del maíz. En estas figuras brota de la cabeza una mazorca con hojas de la planta a los lados. Para los antiguos pobladores, esta imagen era el símbolo del renacer de la naturaleza y del brote del alimento precioso, la planta del maíz. Dice una antigua tradición que la mayoría de los dioses creados por los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de ellos mismos. Esto es exactamente lo que hicieron los olmecas, pues concibieron a su dios del maíz dándole figura humana, con una cara de rasgos olmecas y una boca con forma de hocico de jaguar, un colmillo sobresaliente y ojos almendrados. Esta tradición continuó con los mayas. En el año 2001, el arqueólogo norteamericano William Saturno descubrió en la selva del Petén, en Guatemala, unas pinturas mayas extraordinarias, coloridas y bellas, donde uno de los personajes principales es el dios del maíz. Estas pinturas están fechadas en 200 o 100 años antes de la era actual. Tienen 2000 años de antigüedad. Estos murales están cerca de un pueblo del Petén llamado San Bartolo y las pinturas llevan ese nombre. En las paredes pintadas aparece la figura armoniosa del dios del maíz frente a la montaña primordial. A su lado, 2 mujeres y otros personajes le rinden pleitesía y le llevan ofrendas. El conjunto se posa sobre el cuerpo estilizado de una larga serpiente emplumada. En las pinturas de San Bartolo sobresale la perfección para dibujar el cuerpo humano. En la cara del dios del maíz se observa la boca atigrada con un colmillo prominente y rasgos olmecas. La figura es armoniosa y el color de la pintura modela la parte interior del cuerpo. Se han descubierto más pinturas en los muros de San Bartolo. Entre estas se puede ver al dios del maíz cargado por un personaje, cayendo al agua, o feliz moviendo una sonaja y tocando un caparazón de tortuga, acompañado de 2 personajes, pues al parecer está celebrando su renacimiento.
Esta secuencia de imágenes está relacionada con otra historia, contada en papel muchos años más tarde, en 1554. Se trata de una historia relatada en el Popol Vuh, la obra cumbre de la literatura maya. Cuenta el libro que Hun Hunapú, el padre de una familia que vive en la superficie terrestre y quien representa la semilla del maíz, es obligado a descender al inframundo, la región oscura y fría que en el Popol Vuh se llama Xibalbá. Allí enfrenta a los regentes de este lugar tenebroso, seres monstruosos que representan la decadencia y la muerte, quienes finalmente lo sacrifican. Al matarlo, le impiden salir a la superficie terrestre y renacer como planta del maíz. El Popol Vuh narra luego la hazaña de los hijos de Hun Hunapú, los llamados gemelos divinos o gemelos héroes, quienes viajan a rescatarlo. Los gemelos son también desafiados por los señores de Xibalbá para bajar al mundo subterráneo. Al descender a esta región oscura, son objeto de trampas, argucias y engaños que buscan impedirles recuperar los restos de su padre. Esta parte del Popol Vuh está colmada de desafíos que amenazan la vida de los gemelos. Se enfrentan a un ser orgulloso que se hace pasar por el sol y tienen que echar mano de todo su ingenio para vencerlo. Derrotan a otros malvados que provocaban temblores de tierra y perturbaban la estabilidad del mundo. Finalmente, en la cancha del juego de pelota, encaran a los terribles señores de Xibalbá, quienes tienen formas esqueléticas y monstruosas. Después de muchas peripecias narradas con suspenso y drama y alternadas en el tiempo, los gemelos casi están a punto de morir, pero logran escapar y acabar con los señores de Xibalbá. Muchos años más tarde, estas hazañas, narradas en el libro del Popol Vuh, fueron encontradas por los estudiosos del mundo maya en pinturas, esculturas, vasijas polícromas y códices que datan de la época clásica, entre los años 200 y 900 de nuestra era. Al comparar estos descubrimientos con las narraciones del Popol Vuh, fue posible recomponer el relato del dios del maíz en 3 momentos dramáticos. Una historia que los mayas contaron en coloridas imágenes. El primer episodio cuenta la muerte de Hun Hunapú, quien baja al inframundo y es decapitado por los señores de Xibalbá. Varias vasijas y platos mayas de la época clásica muestran su cabeza decapitada. Otro episodio cuenta el viaje de los hijos de Hun Hunapú al interior de la tierra en busca del cadáver de su padre. Las hermosas pinturas muestran la figura y el nombre de los gemelos, que en la época clásica se llaman Hun Ahau y Yash Balam. El primero tiene unas pintas negras en su cuerpo y el segundo unos parches de piel de jaguar adheridos a sus piernas y brazos. Los gemelos se enfrentan a los señores de Xibalbá, quienes inventan varias trampas para matarlos. Como los gemelos logran escapar y salir ilesos de estos engaños, los retan a un juego de pelota donde el perdedor será sacrificado. Los gemelos aceptan el reto, evaden todos los peligros, escapan de sus malvados enemigos y finalmente logran destruirlos. El famoso plato de Blom muestra una de estas escenas, el momento en que los gemelos se enfrentan al pájaro vanidoso que decía ser el sol. El tercer episodio es el acto culminante del mito, pues narra cómo los gemelos ayudan a resucitar a su padre y lo llevan a la superficie terrestre convertido en el dios joven del maíz. Las pinturas de la época clásica muestran cómo un personaje rescata las semillas de maíz del inframundo y las transporta en una canoa, salvando numerosos obstáculos. En la parte inferior de esta vasija polícroma, el personaje aparece recostado, como si acabara de nacer. En la escena del lado izquierdo,
Dos mujeres desnudas le ayudan a vestir su traje de piedras verdes. Y en la parte superior derecha se le ve en una canoa que manejan dos remeros, llevando en su regazo la bolsa de los preciosos granos de maíz que ha rescatado del interior de la tierra. En otra vasija coloreada se advierten 4 personajes en canoa remando en las aguas frías del inframundo. El de la izquierda brota de la tierra, representada por el carapacho de una tortuga, y lleva en su pecho las semillas de maíz rescatadas del interior de la tierra. En otra imagen pintada vemos los preparativos para la emergencia en la tierra de la planta del maíz. Se observa un personaje rodeado por 3 bellas mujeres desnudas que se prestan a engalanarlo para ascender a la superficie terrestre. A la derecha, los gemelos Hun Ahau y Yash Balam son testigos de esta escena. Finalmente, la planta, transformada en Dios humanizado, renace triunfal del interior de la tierra. En las pinturas, la planta transformada en Dios brota de un caparazón de tortuga que simboliza la tierra, con el apoyo de sus fieles hijos, quienes le prestan ayuda para salir del inframundo, derraman agua en la hendidura de la tierra y le extienden la mano en señal de bienvenida. Esta sucesión de escenas pintadas culmina en una danza triunfal del dios del maíz que celebra su victoria sobre los agentes de la muerte y la esterilidad y su renacimiento glorioso como planta transfigurada en dios del maíz. Tanto en las pinturas de la época clásica, que datan de los siglos VI a IX de la era actual, como en el relato del Popol Vuh, escrito en el siglo XVI, sobresalen los rasgos del mito y del cuento clásico que le otorgan preeminencia a los actores principales. El dios semilla del maíz, los héroes gemelos que colaboran en su rescate, junto con la composición alternada y dramatizada de los episodios. Personajes, acciones y trama corren unidos en el triunfo ineluctable de la creación de la vida, obra del ingenio humano. La larga historia del mito del dios del maíz, narrada en imágenes, glifos, cantos y textos, contiene una moraleja y un modelo de conducta. La moraleja dice que los campesinos, con esfuerzo e inventiva, crearon la planta del maíz que dio sustento a los primeros seres humanos e inició la civilización. Es un relato moral que afirma las virtudes del trabajo creador y civilizador. Otra enseñanza dice que quien es tenaz y dispone de ingenio puede superar los mayores obstáculos y vencer a los seres gobernados por la vanidad y el afán destructor. En el Popol Vuh, los gemelos son el ejemplo de estas virtudes y por su ingenio y astucia lograron derrotar a los malvados de Xibalbá, llevar el maíz a los seres humanos y restaurar la armonía del mundo. El mito del dios del maíz resume las virtudes del pueblo campesino. El cultivo de la planta era la tarea que unía a los diversos pobladores en una empresa de supervivencia colectiva. Implicaba nociones de trabajo, disciplina, planeación y colaboración comunitarias. La naturaleza colectiva del cultivo del maíz originó la división del trabajo en la célula familiar y ordenó las actividades de la comunidad campesina alrededor del ciclo anual de producción de la planta. Limpia y roturación del suelo de febrero a marzo, siembra entre abril y mayo, cuidado y riego de la planta de junio a septiembre y cosecha y almacenamiento de octubre a noviembre. Tal fue el calendario agrícola que definió los trabajos y ritos de la comunidad campesina a lo largo del año y a través de los siglos hasta nuestros días.
La afanosa tarea de enterrar la primera semilla en el interior húmedo de la tierra, la lucha denodada contra los elementos que se oponen a su germinación y el brote triunfal de la planta en la superficie terrestre, los 3 episodios capitales del relato del dios del maíz, resumen la inventiva indígena para crear vida y civilización.